¿Y si te dijera que tu mayor debilidad, esa cosa que más te avergüenza y te paraliza, es en realidad la llave para desbloquear tu verdadero poder? La sociedad nos dice que corrijamos nuestros defectos, que estudiemos más, que sigamos el camino que todos siguen. Pero la historia que vas a conocer hoy demuestra que, a veces, el giro más grande en la trama de tu vida no está en volverte igual a los demás, sino en usar aquello que te hace diferente como un arma secreta. ¿Cuántas veces te has sentido invisible? ¿Desechado por el mundo, o juzgado por lo que no tienes, en lugar de ser valorado por quien eres? El hombre en el centro de esta historia vivía ese dolor todos los días. A los 40 años, era un barrendero analfabeta, sintiéndose tan desechable como la basura que recogía. Pero el destino tiene una forma irónica de entregar sus regalos más preciados en los peores empaques imaginables. Un día, en medio de los restos de una vida de lujo, encontró algo que no debería estar allí. No era dinero, no eran joyas. Era un secreto. Un secreto tan peligroso que podía destruir a uno de los hombres más poderosos de la ciudad, y al mismo tiempo, era la única esperanza para salvar la vida de una inocente. La gran pregunta, la paradoja que vamos a desentrañar, es, ¿cómo pudo un hombre que no sabía leer descifrar una verdad que estaba encerrada en palabras? Quédate conmigo hasta el final, porque su viaje no es solo una historia emocionante. Es un manual práctico que te enseñará a encontrar tesoros en tu propia basura personal. Vas a descubrir que la verdadera sabiduría no viene de los diplomas, y que tu mayor desventaja puede, con la estrategia correcta, convertirse en tu más grande victoria. Ahí estaba la figura de un hombre, mucho antes de que el sol pensara en salir, vistiendo un uniforme naranja que gritaba por atención. Sin embargo, ese color vibrante era solo un disfraz para el mundo gris que habitaba por dentro. Su rutina comenzaba a las 4 de la madrugada, una hora en la que la mayoría de la gente todavía está en la cima de sus sueños. Él no estaba construyendo un imperio ni preparándose para una gran junta, estaba yendo a barrer las obras de un mundo al que no pertenecía, un barrio adinerado donde su trabajo era esencial, pero su presencia, invisible. La ironía era palpable. Él limpiaba la suciedad de otros para que pudieran vivir en un entorno inmaculado, mientras su propia alma se sentía cada vez más empolvada. Con cada hoja barrida, con cada bolsa de basura recogida, la sensación de ser solo un artículo desechable más se profundizaba. Es una trampa peligrosa cuando uno comienza a confundirse con la función que desempeña, cuando la identidad se disuelve en el trabajo. Él no era una persona que trabajaba como barrendero, en su propia cabeza, él era un barrendero, y eso parecía definir todo su valor. Pero lo que más pesaba sobre sus hombros no era el cansancio del cuerpo, por más agotador que fuera el trabajo físico. Había una carga mucho más pesada, un dolor que no se cura con descanso ni con una buena noche de sueño. Ese sentimiento de ser inadecuado, de ser una pieza fuera de lugar, era solo la punta del iceberg. La verdadera fuente de su mundo gris estaba escondida bajo aquel uniforme naranja, una herida que nadie podía ver. Esa herida que nadie veía tenía un nombre, vergüenza. Era un tipo de agotamiento que ninguna noche de sueño podía curar, un dolor que no se manifestaba en los músculos, pero que apretaba el pecho constantemente. A los 40 años, en un mundo que gira en torno a la palabra escrita, él cargaba el secreto de ser analfabeta. No era una falla de carácter, pero él lo sentía como si lo fuera. Era un nudo en la garganta que lo acompañaba del amanecer al anochecer, mucho después de guardar el uniforme naranja. Había que imaginar su situación, necesitar tomar un autobús, pero no poder leer el destino escrito en el letrero. Necesitar llenar un simple formulario en el médico, pero que las letras parecieran un código indescifrable. Cada letrero en la calle, cada promoción en el supermercado, cada noticia en el puesto de periódico se convertía en un monumento a su limitación. El mundo, para él, era un libro abierto del cual solo podía ver las imágenes, sin jamás comprender la historia. Era una forma de exclusión silenciosa y brutal, un recordatorio diario de que estaba al margen. Esa inadecuación no era solo una sensación, era una prisión invisible con barrotes hechos de letras y palabras. Y, como es común en estas situaciones, la gente a su alrededor, con las mejores intenciones, siempre tenía una solución aparentemente simple en la punta de la lengua. Veían el problema desde afuera,
pero no lograban ver la profundidad del abismo emocional que él necesitaría cruzar para siquiera intentar la solución que parecía tan obvia para todos. Y allí estaba el coro de los bienintencionados, la sinfonía del sentido común. Tienes que estudiar, le decían, con la certeza de quien apunta al norte con una brújula en la mano. Nunca es tarde, es solo volver a la escuela. Parecía tan simple. El problema es que esos consejos son como mapas de un camino plano para alguien que está al borde de un precipicio. Describen el destino, pero ignoran por completo la peligrosa travesía que la persona necesita hacer sola. Bastaba con pensar en la escena, un hombre de 40 años, con las manos callosas por el trabajo pesado y el rostro marcado por la vida, sentado en un pupitre diseñado para adolescentes. La simple imagen ya era paralizante. La vergüenza de exponer su mayor vulnerabilidad frente a jóvenes que podrían ser sus hijos era una barrera casi infranqueable. A eso, súmale un cuerpo molido por despertar de madrugada y por un servicio que drenaba hasta la última gota de energía. El consejo no era solo simplista, era cruel en su esencia. Es por eso que un consejo, por más lógico que parezca, puede volverse hueco, vacío de cualquier ayuda real. Era como ofrecer un vaso de agua a alguien que se está ahogando. La intención es buena, pero la solución es inadecuada para la complejidad del problema. Ese vuelve a la escuela sonaba más como un juicio que como un incentivo. Aún así, en medio del ruido de esos consejos vacíos, una pequeña chispa de coraje, alimentada por la pura desesperación, lo hizo pensar en intentarlo. Y entonces, el día llegó. Después de una verdadera guerra interna, juntó los pedazos de su valentía y los usó para dar el primer paso. Entró en un salón de alfabetización para adultos, un lugar que debería ser de acogida, pero que para él parecía un campo de exhibición. El aire era pesado, no para los otros, tal vez, pero para él, cada respiración era un esfuerzo. Se sentó al fondo, intentando ser lo más pequeño e invisible posible, cargando la esperanza y el pavor en la misma medida, como dos cubetas llenas hasta el borde. El momento que más temía no tardó en llegar. La profesora, un alma ciertamente bien intencionada, con una sonrisa amable, lo llamó para que pasara al pizarrón. Escriba su nombre para nosotros, dijo ella, una frase tan común, tan inofensiva. Pero para él, fue como si el mundo se detuviera. De repente, todos los ojos del salón eran reflectores, y el silencio era ensordecedor. Su mano, que sostenía con firmeza una escoba pesada durante horas, ahora temblaba de tal forma que no conseguía ni siquiera sostener un pequeño y frágil trozo de gis. Esa huida durante el descanso no fue un acto de cobardía, sino de supervivencia. Fue la única manera que encontró para escapar de una humillación que parecía que iba a desgarrarlo por dentro. Ese fracaso grabó una lección brutal en su mente, intentarlo era inútil y solo traía más dolor. Y cuando la puerta del cambio se cierra con esa violencia, cuando la acción directa resulta en un trauma, la mente humana busca refugio en otro lugar. Comienza a buscar atajos, milagros, cualquier cosa que prometa una salida sin exigirle que enfrente ese mismo terror de nuevo. Cuando la puerta del esfuerzo consciente se cierra con el estruendo de un trauma, es natural que la persona comience a buscar una ventana. Y la ventana que él encontró fue la de la suerte, la más seductora de todas las ilusiones. La lotería se convirtió en su falso ídolo, un pequeño pedazo de papel que guardaba toda la esperanza que ya no podía depositar en sí mismo. Cada semana, ese ritual de elegir los números y pagar por el boleto no era un gasto, sino una inversión en la única fuerza que, según él, podría reescribir su historia, el azar. Este comportamiento es un terreno fértil para el autoengaño. La mente humana adora los atajos y se aferra a narrativas simples. Para aquel hombre, era más fácil creer en un golpe de suerte millonario que enfrentar nuevamente el pizarrón y el gis. El boleto le daba una falsa sensación de control, de que estaba haciendo algo para cambiar su vida, cuando en realidad, solo estaba tercerizando su responsabilidad al destino, convirtiéndose en un pasajero en el viaje de su propia existencia. Pero la realidad, como siempre, es una fuerza implacable. Mientras la esperanza se resumía a un sorteo semanal, su rutina diaria no cambiaba ni un milímetro. Ese boleto en el bolsillo no hacía la madrugada menos fría, ni la basura menos pesada. Al contrario, la apuesta por un futuro mágico solo servía para subrayar cuán sin propósito era su presente.
La discrepancia entre el sueño de ganarlo todo y la realidad de barrer la nada comenzaba a crear un ruido insoportable en su mente. Fue en ese estado de espera pasiva que una claridad brutal comenzó a formarse. No vino de un libro ni de un consejo, sino de la propia repetición de sus días. Finalmente encontró la imagen para describir su existencia. Era un hombre barriendo hojas secas durante un vendaval. Todo su esfuerzo, todo el sudor, toda la dedicación eran instantáneamente deshechos por una fuerza mayor e indiferente. La calle limpia era una victoria que duraba solo hasta la siguiente ráfaga de viento. Esa percepción fue un golpe en el estómago, pues entendió que su trabajo era un espejo perfecto de su vida. Un ciclo infinito de esfuerzo que no llevaba a ninguna parte, que no construía nada, que no dejaba un legado. No se trataba de menospreciar la profesión, sino de entender la ausencia de propósito que sentía. El ser humano necesita sentir que está progresando, que su trabajo de hoy contribuye a un mañana diferente. Él, sin embargo, estaba atrapado en el mismo día, repetido indefinidamente. El poder de esa analogía fue tan grande que comenzó a opacar el brillo del boleto de lotería. ¿Cómo creer en un futuro mágico e instantáneo cuando el presente era una demostración tan visceral de lo contrario? La imagen del vendaval era la realidad, el boleto era la fantasía. Y cuando la realidad se vuelve tan clara y dolorosa, obliga a la mente a dejar de buscar salidas fáciles y a comenzar a hacer preguntas difíciles, incómodas y, sobre todo, peligrosas. Y entonces, en una noche cualquiera, que tenía todo para ser igual a las demás, algo se rompió. Fue solo el peso acumulado de todos sus días, el agotamiento físico y la fatiga del alma encontrándose en el silencio de su cuarto. Las ilusiones, como el boleto de lotería arrugado en el bolsillo, ya no hacían efecto. La dolorosa claridad de su rutina inútil era lo único que quedaba. Y es en ese vacío, cuando dejamos de distraernos, que las preguntas de verdad aparecen. Fue cuando la duda crucial, la más peligrosa de todas, emergió del fondo de su ser. No fue un pensamiento complejo, sino un susurro simple y devastador. ¿Acaso toda mi vida será solo esto? Era un cuestionamiento que redefinía una vida. ¿Vivir de los restos y limpiar lo que otros desechan? En ese momento, ya no estaba hablando solo de su trabajo. Estaba hablando de su identidad, su valor, su lugar en el mundo. Era el grito de alguien que, por primera vez, se negaba a aceptar la sentencia que le fue impuesta. Él no tenía idea, esa pregunta, lanzada al universo en la quietud de su agotamiento, fue el acto más poderoso que jamás había practicado. Al admitir para sí mismo que ya no aceptaba esa realidad, él, sin saberlo, abrió una grieta. Y era por esa grieta mínima, en el punto más bajo de su viaje, que una respuesta estaba a punto de entrar de una forma totalmente inesperada. Y la respuesta a su pregunta crucial no vino como un ángel del cielo o un boleto premiado. Llegó disfrazada de rutina, en un martes gris y lluvioso. Mientras hacía su trabajo, mecánicamente, su mano, tan acostumbrada al peso y a la textura de la basura, sintió algo diferente. En medio de lo desechable, lo blando y lo deforme, había algo sólido, estructurado, rectangular. Fue una sutil ruptura del patrón, pero suficiente para despertar su atención. Con una curiosidad que no sentía desde hacía años, rasgó el plástico negro de la bolsa de basura. Y lo que encontró allí fue una paradoja. En medio de los restos de comida y empaques, había un objeto que no pertenecía a ese universo, un diario de cubierta de piel, con un aspecto visiblemente lujoso. Estaba empapado por la lluvia, maltratado, pero era innegable que aquello era un artículo de valor, un guardián de secretos y memorias. Era un tesoro en medio de los escombros. Aquel objeto no era solo basura, gritaba que había una historia detrás de su descarte. Era evidente que su lugar no era allí, que había sido arrojado por accidente o por un acto desesperado. Ese diario mojado no contenía solo páginas, contenía un error, un misterio. En ese instante, el hombre que se sentía desechable encontró algo precioso que fue, de hecho, desechado. Aún no lo sabía, pero no era solo un diario lo que sostenía, sino el inicio de su nueva vida. El universo tiene un sentido del humor bastante irónico. Pone en las manos de un hombre que no sabe leer, precisamente un libro, un diario. Al hojear las páginas mojadas, no veía palabras, solo un conjunto de símbolos, de dibujos que para él no formaban ningún sentido.
Era un recordatorio frustrante de su limitación, un callejón sin salida. El secreto estaba allí, encerrado en un idioma que él no hablaba. Pero existen otras formas de lectura. Y fue uno de esos lenguajes el que se reveló. Metida entre las páginas, como si marcara un punto importante, estaba la fotografía de una niña. Y sus ojos comunicaban más que cualquier párrafo. Había en ellos una tristeza profunda, un pozo de melancolía que él, un hombre tan acostumbrado al dolor silencioso, reconoció de inmediato. No podía leer la historia de ella, pero podía sentir su peso. Y entonces, el clic. Ese rostro no era extraño. Esa mirada triste no era desconocida. Era el mismo rostro que veía todos los días, en un cartel descolorido por la lluvia, pegado en un poste cerca de su casa. El cartel llevaba una palabra que él no leía, pero cuyo significado sabía, desaparecida. En ese segundo, el diario dejó de ser un objeto curioso y se transformó en una pista. La historia ahora tenía un rostro. Ante esa revelación aterradora, su primera reacción fue la que siempre había tenido en la vida, retroceder. La voz del hábito, del miedo, de su antigua identidad, gritó en su mente, tira eso de vuelta. Es solo basura, no es tu problema. Devolver el diario a la bolsa de plástico sería volver a su mundo gris, pero conocido y, de cierta forma, seguro. Por un instante, la tentación de permanecer invisible fue inmensa. Pero algo había cambiado. La imagen de esos ojos tristes en la fotografía era un imán, un ancla que le impedía retroceder. La conexión con el dolor de esa niña fue más fuerte que el miedo. Y entonces, tomó la primera decisión consciente en contra de su programación de vida. En lugar de desecharlo, tomó el diario con un cuidado que nunca dedicó a ningún objeto. Secó las páginas mojadas con la manga del uniforme y lo escondió en el fondo de su mochila. Ese gesto, aparentemente pequeño, fue una victoria monumental. Por primera vez, miró algo que el mundo entero había definido como basura y decidió, por cuenta propia, que aquello tenía valor. No tenía dimensión de lo que estaba haciendo, pero en ese acto de preservar el diario, estaba, simbólicamente, negándose a desecharse a sí mismo. Ahora era el guardián de algo importante, una joya que nació de los escombros. A partir de ese momento, su percepción sobre el objeto cambió por completo. Dentro de su mochila, ya no había solo un diario viejo. Había una joya rara encontrada en medio de los escombros. El valor de una joya no está en lo que la gente dice, sino en su propia naturaleza. Y aquel diario, así como un diamante en bruto, brillaba con una importancia que la basura a su alrededor no podía opacar. Él no comprendía el idioma escrito en las páginas, pero entendía el lenguaje del valor, del peso, de la importancia. Era como sostener un objeto sagrado sin saber a qué religión pertenece, no entiendes los detalles, pero sientes la reverencia. Ese conocimiento no venía de la cabeza, venía del estómago. Sabía, con una certeza que le erizaba la piel, que el lugar de ese diario no era, y nunca podría ser, la basura. El problema de encontrar una joya, sin embargo, es que inmediatamente te confiere una responsabilidad inmensa. No puedes simplemente meterla en el bolsillo y seguir con tu vida. Su peso, su importancia, exigen una actitud. Aquel diario en su mochila era un secreto valioso, pero también peligroso. Ignorarlo ya no era una opción, y la elección más obvia que le venía a la mente era también la que le causaba más pavor. Con la responsabilidad de esa joya pesando en la mochila, el camino más lógico parecía ser la policía. Al final, para eso existen las autoridades. Pero él, instintivamente, sabía que el juego era diferente para él. Lo que debería ser un puerto seguro, la estación de policía, se transformó en su mente en el lugar más peligroso de todos. Había que ponerse en su lugar para entender. La escena de un hombre con su uniforme naranja, entrando a una delegación para entregar un diario de piel carísimo, probablemente tendría un desenlace predecible. La triste verdad es que el prejuicio de la sociedad habla más fuerte que la inocencia. La posibilidad de ser visto como sospechoso era infinitamente mayor que la de ser visto como héroe. Sería juzgado por la portada, no por el contenido de su carácter. Y ese miedo no era una fantasía, era una evaluación brutalmente honesta de las reglas no escritas del mundo. El sistema que debería ayudarlo era el mismo que podría aplastarlo.
Esa percepción lo paralizó. El camino oficial estaba bloqueado por una barrera invisible, pero masiva. Cuando la puerta de enfrente está cerrada, un hombre desesperado comienza a buscar las puertas traseras, a aliados improbables. Si la puerta de la autoridad formal estaba cerrada, necesitaba encontrar una llave en el mundo real. Y esa persona era don Joaquín, el dueño del puesto de periódicos. En un mundo que lo veía por su uniforme, Joaquín lo veía como un ser humano. No le ofrecía piedad, sino algo mucho más valioso, dignidad. Fue a esa dignidad a la que recurrió, la única moneda de cambio que poseía para pedir ayuda. La petición fue hecha en secreto, en un tono bajo, casi como una confesión. Fue un acto de vulnerabilidad y una apuesta inmensa. Allí, en el pequeño puesto de periódicos, los dos hombres se inclinaron sobre una noticia particular y peligrosa. Joaquín, con sus lentes en la punta de la nariz, comenzó a leer los fragmentos, y con cada palabra, el misterio comenzaba a tomar contornos aterradores. La primera revelación fue un shock, el diario pertenecía a un poderoso juez. Lo que siguió fue aún más sombrío. Las palabras leídas por Joaquín no eran reflexiones aleatorias, hablaban sobre tutela, sobre control, y mencionaban a una nieta. La nieta era, sin lugar a dudas, la niña de la foto, cuyo rostro triste ahora parecía tener una explicación. La palabra desaparecida del cartel comenzó a sonar extraña, tal vez incluso falsa. Aquel diario no era solo sobre una niña perdida, sino sobre una niña que estaba atrapada en las garras de un hombre de ley. El pequeño y humilde puesto de periódicos se transformó en el más improbable de los salones de clase. En cada encuentro secreto, don Joaquín le traducía el mundo, no solo las palabras del diario, sino los conceptos detrás de ellas. Herencia, interdicción, fraude. Para el mundo, eran términos legales y distantes, para él, se convirtieron en las piezas de un rompecabezas macabro. La verdadera alfabetización estaba sucediendo allí. No necesitaba saber deletrear la palabra fraude para comprender el peso de la deshonestidad y el engaño que representaba. Joaquín le daba la definición, pero era su propia intuición la que le daba el significado real. Cada nueva información era como una pincelada de tinta oscura en un lienzo en blanco, y el cuadro que se formaba era aterrador. Con cada concepto aprendido, la verdad se cristalizaba de forma terrible. El diario, la foto, el cartel, las palabras leídas por Joaquín, todo se conectó en un único punto, una conclusión que helaba la sangre. Esa niña con la mirada triste no estaba perdida en algún lugar desconocido. Estaba en una jaula de oro, prisionera de su propia familia. La niña no estaba desaparecida. Estaba, de hecho, encerrada. Con esta nueva y terrible comprensión, se vio en un papel que nunca imaginó, el de un detective ciego. Tenía en sus manos la prueba principal, pero no podía inspeccionarla con sus propios ojos. Las pistas estaban todas allí, en las páginas del diario, pero para él eran invisibles. Necesitaba un guía, un traductor, para poder ver lo que estaba justo frente a él. Su ceguera para las letras, sin embargo, agudizó sus otros sentidos de una forma extraordinaria. No se limitaba a escuchar las palabras que Joaquín leía, escuchaba los matices, la vacilación en la voz de su amigo, el tono que cada frase cargaba. Sentía el peso de cada revelación, conectando los puntos no por la lógica fría de la lectura, sino por la intuición cálida de la percepción. Era el trabajo de armar un rompecabezas en la oscuridad. Esta investigación era, por necesidad, una colaboración. Joaquín era los ojos, el lector de las pistas. Él era la mente, el corazón, el responsable de juntar los fragmentos y darles un sentido mayor. Pero cuando se investiga algo tan sombrío, la oscuridad no se queda contenida solo en el objeto de estudio. Comienza a filtrarse, a proyectar sombras largas y aterradoras, afectando no solo al detective principal, sino también a su único socio. La luz que el diario arrojaba sobre la verdad también proyectaba una sombra, y esa sombra finalmente alcanzó a su único socio. Conforme la historia se volvía más nítida y el enemigo más poderoso, el color desapareció del rostro de don Joaquín. «Tira eso a la basura, muchacho», dijo, con una voz cargada de una urgencia que no existía antes. Era el consejo de un hombre bueno que se preocupa, lo que lo hacía aún más aterrador. «Esta no es nuestra pelea», continuó, trazando una línea clara en el suelo entre ellos,
los pequeños, y el adversario, el grande. Y entonces, usó la metáfora que cristalizó el terror: te estás metiendo con un león. Un león no es solo un enemigo, es un depredador en la cima de la cadena alimenticia. El mensaje era claro: esta no era una lucha justa, era un suicidio. El miedo es un virus. El miedo que nuestro héroe sentía era el suyo propio, podía intentar manejarlo. Pero cuando el miedo de don Joaquín, un hombre que respetaba, lo alcanzó, se volvió real, validado. El pavor del amigo sirvió como combustible para el suyo, creando una hoguera de ansiedad y duda. En ese momento, la soledad regresó con toda su fuerza. Si su único aliado creía que la causa estaba perdida, ¿qué esperanza podía tener él? La semilla de la duda, plantada por el miedo de don Joaquín, estaba creciendo en su mente. Estaba vacilando, ponderando si el riesgo no era demasiado grande. Fue entonces que, en un día común, en la panadería, encontró la respuesta. Allí estaba el león en la televisión, vestido con un traje caro, hablando con una calma impresionante sobre ética y justicia. Para todos los demás en esa panadería, las palabras del juez eran inspiradoras. Pero para nuestro héroe, aquello fue una agresión. Escuchaba la voz pulida del juez en la TV, pero en su mente, la voz era la de Joaquín, leyendo los pasajes crueles del diario. La disonancia entre la máscara pública y el rostro privado de ese hombre era tan violenta, tan hipócrita, que le provocó una reacción física. Su estómago se revolvió. En ese instante, todo el miedo y toda la duda fueron incinerados por una ola de ira justa. No hay nada que fortalezca más la determinación de una persona honesta que ser testigo de la hipocresía de un poderoso. La pregunta ya no era ¿será que puedo?, sino ¿cómo puedo no hacer nada? La certeza que nació allí no era optimista, era visceral. Era un mandamiento de su propia conciencia. Necesitaba actuar y sabía que ya no había vuelta atrás. Su certeza, nacida en la panadería, resonó de alguna forma en el campo del enemigo. La respuesta del león no tardó y llegó de forma intimidante. La amenaza, que antes era una idea abstracta, tomó forma: hombres de traje negro. Figuras que no pertenecían al paisaje de ese barrio sencillo comenzaron a rondar las calles, a hacer preguntas. La cacería había comenzado. La táctica de ellos era doble: intimidación y tentación. Además de las presencias sombrías, ofrecían dinero, una recompensa generosa para quien encontrara un documento importante. Y fue esa oferta la que encendió la luz final en la mente de nuestro héroe. La desesperación del juez por recuperar ese diario era la prueba definitiva de su valor. En ese instante, se dio cuenta de que el destino de la niña estaba literalmente en sus manos. Lejos de intimidarlo, la aparición de esos hombres cimentó su resolución. Ver al enemigo moverse, ver su miedo y su desesperación, fue la confirmación final de que estaba en el camino correcto. Volver atrás no era una opción, dejó de ser un sentimiento y se convirtió en un hecho. Retroceder ahora significaría entregar a esa niña de vuelta a la oscuridad. Y cuando estás luchando por la vida de alguien, no piensas en huir. Comienzas a buscar armas. Él entendió que la primera gran herramienta que poseía era su intuición. La sociedad nos enseña a valorar la lógica, pero hay una sabiduría ancestral dentro de nosotros, un sentimiento en el estómago que nos dice cuando algo está mal. Esa sensación es una brújula moral, la más precisa que se puede tener. Comenzó a escuchar activamente a su propio cuerpo. Ante una decisión, una persona, una propuesta, se preguntaba: ¿qué estoy sintiendo? ¿Era una sensación de expansión o de contracción? De paz o de ansiedad. Él era la prueba viva de esto. No podía entender las palabras escritas, pero su ser entero reaccionaba a la injusticia. No leía hechos, leía la verdad detrás de ellos. Esta brújula interna, por más precisa que sea, sirve para dar la dirección. Dice que batalla vale la pena luchar. Pero un mapa, por sí solo, no gana una guerra. Una vez que la intuición le dio la certeza del camino, necesitaba recursos para el viaje. Y el recurso más importante, después de su propia convicción, no era un arma, sino otra persona. Y eso lo llevó a la segunda herramienta esencial. Entendió que no necesitaba un ejército, ruidoso y lleno de opiniones contradictorias. Lo que necesitaba era un único y verdadero aliado. Una persona que sirviera de ancla cuando el mar de la duda se agitara.
Para él, esa persona fue don Joaquín. Un aliado de verdad no es necesariamente quien está de acuerdo con todo. Es aquel que cree en tu carácter cuando el mundo duda. Es la persona que te ofrece dignidad en lugar de juicio, que ve tu potencial incluso cuando tú solo ves tus fallas. Una única voz de confianza es más poderosa que un coro de aplausos vacíos. Con la brújula de la intuición en una mano y el ancla de un aliado en la otra, estaba equipado para la batalla. El miedo al león no desapareció, pero ahora era compartido, y un miedo compartido es un miedo disminuido. La dupla improbable estaba lista para retomar la investigación. No tenían un gran plan, pero se tenían el uno al otro, y con eso, crearon su propio método para extraer la verdad. Fue cuando ocurrió una de las transformaciones más profundas. Tomó la identidad que era la fuente de su vergüenza y le dio un nuevo significado. Dejó de ser un recolector de basura para convertirse en un recolector de palabras. La misma habilidad de mirar lo que fue desechado y buscar valor fue elevada a un propósito noble. Seguía siendo un recolector, pero ahora, lo que buscaba era la verdad misma. Su método era un ritual. Todas las noches, en la seguridad del puesto, Joaquín leía un fragmento del diario. Para nuestro héroe, cada palabra importante, herencia, dictamen médico, soledad, fraude, era un fragmento precioso. Las recogía del aire y las guardaba en su mente. No veía el rompecabezas armado en la página, así que lo reconstruía dentro de sí mismo, formando un mosaico de la terrible historia. Este trabajo de recolector de palabras era metódico, pero agónicamente lento. Y con cada nuevo fragmento, la imagen de la injusticia se volvía más clara e insoportable. Con la claridad, venía la urgencia, con la urgencia, venía la ira, y con la ira, comenzó a nacer una peligrosa impaciencia, amenazando con echar todo a perder. La ira justa, cuando no es controlada por la estrategia, puede convertirse en una trampa. Y fue exactamente en esa trampa en la que cayó. La impaciencia, alimentada por la urgencia, lo cegó. En un acto de puro impulso, hizo una copia de una página comprometedora e intentó entregarla anónimamente a uno de los asesores del juez. En su mente, era un jaque, en la realidad, fue un error de principiante. El resultado fue casi catastrófico. Un detective ciego aficionado no era rival para la maquinaria de seguridad de un juez corrupto. Fue casi atrapado, escapando por un pelo. Peor aún, su acto no asustó al enemigo. Al contrario, lo alertó. La búsqueda del diario, que antes era discreta, se transformó en una cacería frenética y abierta. Había revelado que la amenaza estaba cerca. El escalofrío que sintió al darse cuenta de lo que hizo fue más helado que cualquier madrugada. Ese impulso casi selló el destino de la niña para siempre. Pero los grandes errores, cuando sobrevivimos a ellos, son los mejores maestros. Y esa experiencia de casi desastre estaba a punto de enseñarle la lección más crucial de todo su viaje. Ese error doloroso trajo consigo la más valiosa de las lecciones, la humildad. Aprendió, de la forma más difícil, que la fuerza bruta no vence a la astucia. Intentar atacar a un adversario como ese juez de frente era como intentar derribar una muralla a golpes. Lo único que se rompe es tu propia mano. Entendió que, para cazar a un león, no puedes actuar con la furia de un jabalí, necesitas tener la paciencia y la inteligencia de una serpiente. Era como en la clásica historia de David y Goliat. David no venció al gigante intentando ser más fuerte que él. Venció porque cambió las reglas del juego, usó un arma que el gigante no esperaba, la estrategia. Y ese fue el gran giro. Se dio cuenta de que el coraje, por sí solo, es solo un combustible. Sin la estrategia para dirigir su energía, el coraje se quema en un acto de imprudencia. Con esta nueva comprensión, la ira caliente e impulsiva comenzó a transformarse en una determinación fría y calculadora. La energía que antes gastaba en indignación, ahora comenzó a canalizarla hacia la planeación. Dejó de pensar solo en cómo atacar al enemigo y comenzó a enfocarse en cómo alcanzar el objetivo final. Y para hacer eso, necesitaba un nuevo tipo de motivación. Con la mente más calmada y estratégica, se dio cuenta de que necesitaba un porqué que fuera más fuerte que su contra quién. Luchar solo por odio al juez era un combustible que se agotaba. La verdadera fuerza venía de luchar a favor de alguien. Fue entonces que él, conscientemente,
comenzó a construir una visión de futuro. El ejercicio era simple y transformador. Tomaba la imagen que lo atormentaba, la de la niña con la mirada triste, y la redibujaba en su mente. La imaginaba en un lugar seguro, lejos de toda esa maldad, y lo más importante de todo, la imaginaba sonriendo. Una sonrisa libre, infantil, genuina. Esa imagen se convirtió en su norte, su talismán, su motor. Este cambio de enfoque de lo negativo a lo positivo alteró fundamentalmente su energía. El miedo seguía allí, el león no había desaparecido. Pero ahora, el propósito era más grande que el miedo. Esa convicción, esa certeza de que luchaba por una sonrisa, es una fuerza magnética. Y esa nueva energía, esa determinación serena e inquebrantable, comenzó a desbordarse y a contagiar a la única otra persona involucrada en el viaje. El miedo era contagioso, pero estaba a punto de descubrir que el coraje con propósito lo es aún más. La transformación interna del héroe, su cambio de enfoque de la ira a la esperanza, comenzó a emanar de él. Y la mayor prueba de ello fue el cambio en don Joaquín. El mismo hombre que le ordenó tirar el diario, ahora lo esperaba con una expectativa al final de cada día. La prueba del cambio vino en una pequeña y poderosa alteración en el lenguaje. La frase de antes era, tira eso, muchacho. Una frase que distanciaba. La frase de ahora era, descubrimos algo nuevo hoy, mi amigo. La belleza de esto estaba en la transición, el eso se convirtió en nosotros, y el muchacho se convirtió en mi amigo. Fue la transición completa del miedo a la colaboración, de la incredulidad a la complicidad. El propósito de salvar a esa niña se volvió tan fuerte que contagió a su único aliado, transformando a un espectador asustado en un participante activo y valioso. Ya no eran un hombre ciego siendo guiado, eran un equipo. Con la estrategia afilada, la motivación clara y la alianza forjada en confianza, estaban finalmente listos para actuar de forma decisiva. El equipo recién formado desistió de la policía. La sugerencia de Joaquín fue otra, un joven reportero de investigación que compraba el periódico allí. ¿Acordaron una reunión? El diario fue entregado. El reportero usó la información para conseguir una grabación secreta del juez confesando el fraude para mantener a la nieta bajo su control y robarle la herencia. La historia explotó. Hoy, ese hombre ya no es invisible. La niña fue rescatada y está con su familia materna. Y él está sentado en un salón de clases, con un cuaderno y un lápiz. La primera palabra que aprendió a escribir fue justicia. La transformación no ocurrió cuando encontró el diario. Ocurrió cuando, aun con miedo y sin entender, decidió que aquello tenía valor. El poder no estaba en el objeto, estaba en su decisión de actuar. Él entendió que su trabajo nunca se trató de limpiar la basura. Se trató de tener la oportunidad de encontrar tesoros que nadie más ve. Y el mayor tesoro que encontró no fue el diario, fue su propio valor. La verdadera alfabetización no es sobre saber leer el mundo, es sobre saber leer lo que es correcto y lo que es incorrecto, y tener el coraje de escribir tu propia historia. El extraordinario viaje que acompañamos hoy nos enseña una lección fundamental: la transformación no ocurre cuando el mundo cambia, sino cuando nosotros decidimos cambiar la forma en que miramos nuestro mundo. El héroe de esta historia no necesitó aprender a leer para entender qué era la justicia. Solo necesitó decidir que lo que el mundo consideraba basura, incluyéndose a él mismo, tenía un valor incalculable. La verdadera alfabetización, después de todo, es saber leer tu propio corazón. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Cuál es el diario que está tirado en tu camino, disfrazado de problema o de basura, esperando que tengas el coraje de recogerlo? ¿Cuál es tu mayor desventaja, tu ceguera, que en realidad puede ser tu brújula más poderosa? ¿Vas a seguir barriendo las hojas en el vendaval, esperando un boleto de lotería que tal vez nunca llegue, o vas a empezar a recolectar las palabras de tu propia historia? Deja aquí en los comentarios cuál fue el mayor giro que este viaje te provocó. Si estás listo para dejar de esperar y empezar a escribir tu propio destino, si quieres aprender a encontrar poder donde otros solo ven debilidad, entonces da el primer paso. Suscríbete aquí en el canal para no perderte ninguna herramienta que pueda ayudarte en este viaje. Y, claro, activa la campanita de notificaciones, porque tu próxima gran revelación, tu próximo gran giro, puede estar en nuestro siguiente video.
Tu historia está esperando a ser escrita.